Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire! Hola mis queridos Figris, el día de hoy inauguramos la sección de los 10 del debate con una problemática de coyuntura internacional que ha saturado en los últimos días las redes sociales. Esto es Israel y Palestina. Les explicaré la estructura del debate. Cada postura tendrá un total de 1.5 minutos para demostrar su posición con respecto al tema y 1 minuto, mínimo 30 segundos a 1 minuto para réplicas y contrarréplicas, y para finalizar se dará 1 minuto por postura para la conclusión. Asimismo, decimos, ¿quién tiene la razón? ¿Los ocupantes o los ocupados? Bueno, así daremos apertura al debate. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Bueno, inician. Ok. De antelación queremos decir, junto a mi compañero Daniel, que este es un tema bastante delicado de tratar y lo trataremos netamente desde el tema político. Entonces, primero queremos decir, Palestina nunca ha sido reconocido como un estado ante la ONU y como una nación. El territorio de Palestina y la guerra entre el grupo Hamas terrorista y lo de Israel, hay que aclarar que el grupo Hamas lo que quiere es un estado unificado palestino. Entonces no es una idea solo terrorista de atacar civiles, sino que es una ideología política que tiene este grupo Hamas, lo cual ataca el grupo al territorio israelí como una respuesta o un ataque sensorial para ocupar el territorio y crear el Estado palestino unificado. Sí, bueno, también se debe tener en cuenta de que en esa zona desde años atrás se ha venido viendo un combate de territorios de que no hay en un solo momento en el que, ejemplo, Israel tenga el mismo territorio por varios años o por muchos años, y también tener en cuenta de que estas guerras y estos territorios han variado por culpa de las guerras y de la forma en la que han atacado a Israel los otros estados o las otras naciones alrededor de ellos. Un ejemplo de ello es en 1967 en la guerra de Yoniquam. Se te acabó el tiempo. Terminó tu Ok. intervención. Bueno, hola a todos, yo creo que ya soy más famosa que quién sabe qué, pero mi nombre es Karen Carmona, junto a mi compañero Juan Matallana, y tomaremos la postura a favor del ocupado. Partamos de que Oriente desde un principio ha sido estigmatizado por Occidente, dando una imagen errónea sobre lo que en realidad es. Esto lo parto desde un libro de Edgar que habla sobre el orientalismo y dice que el Oriente ha sido visto desde Occidente como el terrorista y el malo. Asimismo, para mencionar, hablan de que Palestina no ha sido reconocido por la ONU, una institución que ha sido deslegitimizada al pasar de los años porque no contempla a muchos países. Y eso no significa que no se debería de respetar su soberanía. También cabe anunciar que debido a los hechos generados en diferentes periodos históricos que tienen repercusiones actuales, incluso dentro del mismo conflicto, como la Guerra Fría, el 11 de septiembre, o incluso la actual pérdida de hegemonía económica y política por parte de los Estados Unidos, más que nunca en un mundo multipolar, es que está básicamente llevando al límite de diferentes situaciones que por mucho han sido una bomba de tiempo. Ejemplo de esto es precisamente el Estado palestino, al cual el mundo le ha dado la vuelta, muchas veces le ha dado la espalda a su soberanía e incluso a los derechos de las personas que viven dentro de él. No, y asimismo, para concluir aquí la introducción, no por el hecho que una institución que para mí no es válida, no significa que no debería de respetar su soberanía o sus derechos, como lo dijo Matallana. Sí, respecto a lo que dice Karen y pues mi compañero Matallana, es que
el Estado de Palestina tampoco tiene un territorio definido en el que se pueda decir que ahí están esas personas a las que se les vulnera ese derecho y esa dignidad, porque el Estado de Palestina o la zona de Palestina ha tenido muchos conflictos en el tema de su territorio. ¿Sí? La comunidad palestina está dispersa por todo el oriente y no tienen un lugar en donde se puedan decir esta es Palestina y este es mi hogar y este es como mi lugar, ¿sí? Y recordemos que donde está situado el grupo Hamas, en la franja de Gaza, anteriormente esa franja era territorio israelí, ganado durante una guerra y después entregado por un tratado de paz que los países de Occidente, que tú mismo dices que mitizan o estigmatizan al Oriente, fue intermediario en este tratado de paz para entregar a la ciudadanía palestina ese territorio. Bueno, respecto a lo que mencionan de que Palestina no ha tenido nunca un territorio, es totalmente falso, porque sí lo han tenido. De hecho, ha sido una sociedad que han tenido que migrar gracias a lo que ha hecho Israel. Hablo de Israel no como a la comunidad judía, sino al gobierno y al poder que hay detrás de esto. O sea, ¿ustedes cómo me van a responder a lo que dijo el primer ministro de Israel de que van a exterminar a la franja de Gaza? Independientemente de los conflictos territoriales que existieran en la historia y demás, situándola a la actualidad, ¿dónde está la ONU, que ustedes la resaltan? ¿Dónde está el derecho internacional respecto a estas, a estas declaraciones? Voy a exterminar, es una palabra que uno dice, uy, pucha, son palabras tan extremistas que uno dice, ¿tú vas a exterminar a una población donde el 50% son niños? Pregunto. Bueno, sí, respecto a las declaraciones del primer ministro, también hay que tener en cuenta de que la franja de Gaza también hay mucha comunidad judía y esta franja siempre ha sido una disputa entre tanto Palestina, Egipto e Israel, ¿sí? Se ha dado la oportunidad a Palestina de tener su propio territorio de tener su propio territorio al final de la Segunda Guerra Mundial. Se le dio la oportunidad de crear en el oriente dos estados, el estado árabe y el estado judío. Y el estado árabe, Palestina, rechazó esta oportunidad porque querían tener el control de toda esa región, de todo ese territorio. Y ya que tú mencionas el derecho internacional, desde el punto de vista jurídico, el Estado de Israel tiene todo el derecho de pedir no ser atacado y de respetar su soberanía, tanto como responder contra el grupo Hamas, al grupo terrorista, y de responder a los ataques que le han hecho a sus ciudadanos. Y recordar que el grupo Hamas fue el que empezó el ataque a Israel. Listo. Por parte de nosotros cabe anunciar que, primero, si supuestamente Palestina no tiene un territorio, entonces ¿por qué Israel lleva atacando por años el territorio de la Franja de Gaza? O sea, necesariamente para atacar tienes que tener en cuenta a quién vas a atacar. En segundo, Palestina también se defendió en base a normativas y a fuentes jurídicas en el 98 para crear su territorio o determinarse como una soberanía. La diferencia es que como Palestina no estaba apoyado por un país como Estados Unidos, que básicamente fue a quien se creó el modelo de Naciones Unidas, no le reconocieron como tal su soberanía sobre algunos países. Por otra parte, también es un poco incoherente de pronto totalmente pues no tener en cuenta que realmente Israel también fue hecha un estado por acciones de un grupo religioso terrorista como Irgun en su tiempo. No, así mismo, y para concluir, tú me hablas de derecho internacional. Una cosa es defenderse contra el que me atacó y otra cosa es atacar a las personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Vuelvo a preguntar, ¿qué sucede con el 50% de niños en la franja de Gaza? Sí, bueno, respecto a lo que dice mi compañero Juan, la franja de Gaza no... O sea, Israel no ha atacado esa franja de Gaza siempre porque la franja de Gaza permaneció a Israel, o sea, fue parte de Israel un tiempo cuando se lo ganó a Egipto en una guerra que tanto Egipto y Siria empezaron atacando a Israel cuando Israel se proclamó se declaró como un estado único en 1948. Tiempo después, o sea, ese mismo año, tanto Egipto como Siria atacaron a Israel para tumbar a ese estado que se declaró, y en esa guerra fue cuando Egipto le quitó la franja de Gaza
fue cuando Israel le quitó la Franja de Gaza a Egipto y fue parte de Egipto en un tiempo. Después de un tratado de paz, se lo entregó a Egipto. Recopilando lo de mi compañero, es incoherente decir que Israel inició el ataque contra la Franja de Gaza como el Estado palestino, cuando ya decimos que se lo entregó de forma pacífica y Palestina inició el ataque por el grupo Hamas. En primer lugar, hago énfasis a que me refiero a los ataques de Gaza después de la repartición que se hizo, o sea, después del 67, después de la guerra, después de que Egipto lo tuvo, se designó como tal una parte de la Franja de Gaza que fue la que actualmente tiene soberanía el grupo Hamas. Después de esa partición es que Israel ha tenido ataques, incluso también la Franja de Gaza ha tenido ataques, no como actualmente se ven, claro está, a un nivel mucho más bajo, pero actualmente se intensificaron. Ahora, en segundo lugar, quiero argumentar de que realmente no se le ha dado la posibilidad a Palestina de tener su propio territorio. Israel nunca le quiso dar, o por lo menos por parte de Israel. Hago énfasis en que por parte de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no quiso darle soberanía a Palestina precisamente porque ellos tienen la intención de tomar parte de ese territorio, de Cisjordania. No, y así mismo independientemente de que, o sea, Colombia fue Colombia y después fue de España y lo mismo sucede aquí, independientemente de quién fuera la tierra, actualmente pertenece a Palestina, así no lo reconozcan como un país. Según lo que dijo mi compañero Matallana con el argumento, él está diciendo que el grupo Hamas tiene soberanía, está diciendo que un grupo terrorista, asesino de ciudadanos, es soberano de un territorio. Y respondiendo a lo que dice Karen respecto a qué pasa con los civiles inocentes, la mismo te pregunto, ¿qué pasa con los civiles inocentes cuando el grupo Hamas lanzó misiles al territorio de Israel? Y cuando el grupo Hamas empezó el ataque al territorio de Israel en un festival de música electrónica donde estuvieron donde había colombianos que salieron afectados por ese ataque. También sí se le ha dado la oportunidad a Palestina de tener su territorio, pero Palestina, por la avaricia de tener todo el territorio tanto de Jerusalén, no ha querido como dar paso a los tratados que se ha dado para que Palestina se declare como un estado propio. Bueno, respondiendo a Montanini, tú me hablas de los civiles, yo te lo hablo en cuanto a que no hay balance en Palestina mientras se refugian en una choza o debajo de una silla. En Israel tiene búnkers en sus casas. Palestina no cuenta con el mismo nivel socioeconómico, no está financiado por Estados Unidos y eso es lo que dificulta que esos civiles se protejan. Es muy distinto que a mí me ataquen con un tanque y que yo ataque con una piedra. No es lo mismo. A eso me refería. Ahora, por parte de lo que me dicen de la soberanía, sí, un grupo armado puede tener de cierta manera soberanía sobre un territorio pequeño como en su momento lo tuvo, por ejemplo, las FARC. Ahora, es clave anunciar que el Estado palestino, no reconocido por todos los países, actualmente se divide en la parte de la Franja de Gaza, que tiene soberanía Hamas, que es una parte mínima en comparación a lo que es Cisjordania, que actualmente tiene soberanía la Autoridad Nacional Palestina. Chicos, con esto damos apertura al minuto de conclusión que tiene cada postura. Bueno, pues sabemos de Figri al Aire, creo que tenemos esa conciencia de que no es un tema fácil de tocar. O sea, créanme que en la organización de este debate fue difícil tanto escoger el bando y escoger y buscar argumentos en los que no se puedan tocar temas tan delicados como lo es esa guerra histórica que ha sido histórica entre Israel y el territorio de Palestina. En conclusión, creo que no se puede tomar a el territorio más débil como la víctima. Siempre no se puede tomar en ninguna guerra se puede tomar al territorio más débil como la víctima, porque pueden haber razones en las que, en este caso Israel, por tanto temas históricos como de territorio, razones históricas, pueda tener la razón y donde el territorio más débil inició el ataque. O sea, eso fue como tan ¿por qué? Y ya terminando, como una mirada externa al conflicto desde otro país y ya un poco más como personal, ningún tipo de violencia está justificado. No está justificado ni lanzar misiles a civiles ni responderlo. Una guerra política ni religiosa no se puede terminar así. Ahora, por otra parte, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Daniel. Realmente, hasta hablar del tema, realmente
necesita como este eje de ser muy conscientes de qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Yo en general, y ya más también en perspectiva personal, pienso que no se trata de ver quién atacó primero y contraatacar, porque si es en ese sentido, pues la sangre lleva más sangre y la violencia más violencia, esto nunca va a acabar. Creo que lo importante es como concentrarnos en los puntos negociables y tal vez por fin generar un cambio. No, y así mismo lo que decían, o sea, resumir en 10 minutos todo lo que está sucediendo en Israel y Palestina, pucha, nos quedamos recortos. Tratamos de tomarlo con el tema de las declaraciones que ha hecho la ONU, porque es una institución muy importante, algo súper básico para que tengan en cuenta, pero como mencionó Vale en el episodio de contexto, no se queden con el simplismo, o sea, no se queden con que yo dije que porque Israel dijo que iba a exterminar, entonces yo me vuelvo de Palestina, amén, Dios y amén. No, o sea, tengan en cuenta esas perspectivas también y que de una u otra manera es un debate académico. O sea, lo tratamos de hacer muy objetivo, hacer como una dinámica y demás, pero pues para y que también tengan eso en informarse. Es bueno, Sí, bueno, leer y saber qué está pasando. Bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio. Primero los invitamos a que vean el episodio que salió días antes sobre contextualización y aclarar que, como mencionó Karen, esto es un ejercicio meramente académico, no significa que porque tengan X postura o otra postura en el debate sean ellos en la vida real. Es un ejercicio académico para que lo tengan en cuenta. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Figri al aire _ y en Twitter como Figri al aire. Y recuerden que en Figri al aire todos son bienvenidos. Esto es Figri al aire. Coyuntura nacional e internacional. Finanzas. ¿Cómo va el bolsillo? Figri. ¿Y eso qué es? Gobierno y política. ¿Empanadas? ¿Galletas? ¿Brownies? ¿Y tú qué vendes? ¿Y a dónde vamos? ¡Al Parche Figri! Un podcast de y para los estudiantes. Esto es ¡Figri al aire!